hacia el uso de herramientas para el control de plagas urbanas rastreras. Las herramientas para el control de este tipo de plagas hay muchas en el manejo integrado de plagas urbanas, pero una de ellas es el manejo químico a través de herramientas, como son diferentes formulaciones de insecticidas. En este caso nosotros vamos a dirigir hacia el uso de los polvos secos. Ya recuerdo hace, creo que van a ser ya 2 años, que aquí también nos reunimos, algunos se acordarán. La plática fue dirigida hacia polvos humectables. Ahora la plática va dirigida hacia polvos secos. ¿Sí? ¿Por qué hacia polvos secos? ¿Nos ayuda con la siguiente lámina? Gracias. Perdonen que tengamos que pedirles apoyo porque mi apuntador llegó incompleto, una falla técnica, y mil disculpas. Entonces, ¿por qué ver más allá de las herramientas que usamos diariamente? Las plagas rastreras comúnmente que nos encontramos en nuestro trabajo diario, pues las podemos ver en la imagen, digo algunas otras en ciertos estados más. Eh, Plagas rastreras conocemos muy bien como cucarachas y diferentes tipos de cucarachas, alacranes, arañas, diferentes tipos de arañas, chinche de cama. Y esta amiguita que ven aquí es un triatomino, ¿sí? Los triatominos son transmisores de enfermedades, igual son artrópodos, son insectos, son redúvidos, de hecho son parientes de la chinche de cama y curiosamente le llaman igual chinche besucona porque es hematófaga, igual que la chinche de cama. En Morelos hay ciertas zonas que es endémica y especies endémicas ahí. Aquí en Puebla también, en Tehuacán, en Atlisco, sí, pero está más dirigida esta plaguita hacia salud pública porque transmite enfermedad de forma biológica, no mecánica como la cucaracha, como la mosca, ¿sí? Esta la transmite a través de bueno, en el mecanismo de la picadura, luego la popó y ahí nos infectamos con un parásito. Entonces, ¿qué tienen en común estas plaguitas? La hormiga, no nos olvidemos la hormiga, que parecemos amigable porque es tranquilita, no hace nada, pero causa mucho daño en los jardines, dependiendo del tipo de hormiga o la especie. ¿Ok? El alacrán igual es de importancia de salud pública por su toxicidad, pero no deja de ser una plaga urbana también. ¿Sí? Tiene mucha relación. Las plagas consideradas de importancia en salud pública, mosquitos, alacranes, arañas peligrosas como la violinista, el triatomino, la garrapata, la pulga. Ya dije, hay muchas plagas urbanas, pero también son de importancia en salud pública. Se relacionan. ¿Qué tienen en común este tipo de plagas? No hay voladores aquí. ¿Qué tienen en común? La pantalla ya nos está avisando el tipo de refugio que utilizan ellos, ¿sí? Más allá de utilizarlo como reproducción, como sitio de reproducción, lo utilizan como refugio, como un mecanismo de protección, ¿sí? No les gusta la luz, les gusta sentirse un poco húmedos, porque más adelante vamos a ver las características o los factores que necesitan ese tipo, todas las plagas para sobrevivir, proliferarse, reproducirse. Eso que ven ahí en esa imagen es una pila de tejas. En cualquier lado podemos encontrar una situación así. No necesita ser 10 toneladas de tejas, ¿eh? Necesita solo ser una pila chiquita. Y ahí resguardo para quién, para hormigas, cucarachas, dependiendo de la cucaracha si es de las americanas o de la oriental. Alacranes preferiblemente, cortezas de árboles también, pero generalmente vamos a ver, corteza de árboles se considera un criadero natural. Y en el caso de las tejas, pilas de tejas es un criadero artificial, ¿sí? Un refugio artificial. En estos casos, donde nosotros tenemos que hacer un control, pues, ¿qué técnica o qué herramienta utilizamos? Lo platicamos hace un ratito con Arturo, algo muy ligero. No hay, nosotros no mencionamos que este producto es mejor que cualquier otro, incluso dentro de nuestra propia marca. Cada producto de nosotros va dirigido hacia un caso especial, hacia un tipo de método o aplicación especial, hacia un caso diferente. Entonces, en estos casos, yo en la persona diría, bueno, es el exterior,
no hay problema con bandas, pero pues ahí no puedo, no voy a llegar hasta el fondo. ¿Qué necesito? ¿No? Necesito algo que llegue hasta adentro, se pueda dispersar solo, se pueda movilizar solo, que se quede impregnado solo, sin necesidad de meter mi boquilla y bañar allá adentro, ¿no? Porque voy a tener que bañar muchos laditos, ¿no? Y muchas de las veces se va a quedar a los primeros, dependiendo de la fuerza que tenga la bomba, los primeros centímetros, 50, 60 centímetros, ¿verdad? No más allá. Entonces, el comportamiento biológico que comparten estas plagas rastreras, especialmente ellas, porque tenemos una lista infinita, no infinita, pero una lista finita muy grande, pero principalmente son estas las que nos causan molestias y son las que principalmente las combatimos. Síguete, Lamin, por favor. Son las que comúnmente las combatimos. Ahora, de las que vimos hace un momento, aquí en la pantalla, ¿cuál representa el mayor número? Solo las que vimos, ¿no? ¿Cuál representa en su negocio, en su empresa? ¿Cuál representa el mayor índice de contratos para el control? De las que vimos. Chinche de cama y la cucaracha. Ahora, entre la chinche de cama y la cucaracha, ¿cuál? Ahí se van, dependiendo de la zona. Hoy no nos podemos enfocar porque pues son muy escasas las horas que tenemos el privilegio de estar juntos. También hay una dinámica aquí práctica, como lo hicimos el año pasado, ya va a ser similar, pero diferente porque es un punto diferente. De entre las dos más que genera mayor índice en sus controles, pues vamos a elegir cucaracha, que es con la que más se trabaja. Aparte, porque también es muy difícil, no es difícil, pero se complica más tener cría o insectario para chinche de cama porque se necesita un nivel de seguridad mayor porque ellas se alimentan con sangre, ¿verdad? Para poder hacer su insectario y todo eso. La cucarachita le ponemos croquetitas del perro y come, no hay problema. No nos piden un nivel de seguridad más alto. Entonces, vamos a comenzar a dirigirnos hacia la cucaracha de cama, que si bien es cierto, pues todo el año, y qué bueno, todos los laboratorios tienen esa voluntad de hacerles llegar a ustedes capacitaciones para la chiche cama, cucaracha. Yo lo que siempre digo es, yo también asisto a cursos, me voy a congresos, voy y me meto a más cursos para seguir aprendiendo más. Y a veces siempre es lo mismo, es mosquito, digo porque un poquito más me dirijo hacia salud pública yo. Siempre es mosquitos, teatominos, garrapatas, pulgas, y ya no se mueve de ahí. Entonces yo digo, bueno, ya salud pública no se va a inventar más plagas, igual urbano, no va a haber plagas nuevas. Pero siempre en una plática vamos a encontrar algo que nos va a llenar un poquito más del conocimiento de la biblioteca que ya tenemos internamente, nos va a llenar un poco más, ¿verdad? Y generamos nuevas experiencias, vemos también cómo funciona el producto y como le decía Arturo, hasta generamos amistades cuando nos vemos, ¿no? Vamos a revisar los principales datos que se pueden utilizar o que se utilizan muy a menudo para diseñar las estrategias de gestión basada en ¿qué? En una evaluación de cucarachas. Hagamos de cuenta que ahorita vamos a hablar de cucarachas, pero en nuestra mente lo vamos adaptando para cada tipo de plaga, ¿sí? Porque hacer una evaluación o un diseño para el manejo integral bajo la evaluación de la plaga es el principal objetivo para que nosotros podamos hacer un control eficaz. Todos los productos son buenos, todos matan, pero siempre lo hemos dicho, si no hacemos un buen análisis del problema que tenemos que es la plaga, sobre esa plaga, porque cuando estudiamos y están los libros es en general, manejo integrado de plagas, ¿sí? Es en general. Y cuando nos ponen fichas ahí de las cucarachas, nos dicen cuánto viven, dónde se reproducen, pero no nos enseñan afuera, en la vida práctica. Y es afuera donde el producto se ve, ¿cómo sería? Se ve retado, se reta afuera, en campo. ¿Va? Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar la especie, la fuente, ¿sí? Porque dijimos cucarachas, pero no dijimos cuál. En México tenemos principalmente 4 especies
que causan un problema de sanidad, ¿sí? Un problema de plagas urbanas. ¿Le damos la siguiente? Perdón que no moleste. Entonces nos vamos a dirigir hacia la cucaracha alemana, ¿verdad? Porque es la que trae. Le damos para que aparezcan todas. La platela germánica, su nombre científico ya lo conocemos, pero estamos acostumbrados a decirle cucaracha alemana, ¿verdad? Lo principal que tenemos que hacer es determinar la especie y la fuente. ¿Por qué? La especie, sobre todo porque, aunque sean cucarachas entre especies, igual en garrapatas, igual en mosquitos solamente le voy a decir tres especies o géneros diferentes y todos tienen comportamientos diferentes. Anofelinos, aedinos y culis. ¿Sí? Todos parecen lo mismo, vuelan, tienen 6 patas, todos pican, pero tienen comportamientos diferentes. Entonces es igual aquí plagas urbanas. Entonces hay que analizar la fuente, de dónde nace nuestro problema, ¿verdad? Y eso ya ustedes lo hacen en la práctica diaria, desde dónde se propagan exclusivamente la alemana con humanos, porque son muy antropofílicos. Las cucarachas también hay más especies, pero no son antropofílicas. Es igual que el mosquito Aedes aegypti. Están muy arraigados a antropofilia hacia los humanos. ¿Sí? Les gusta convivir con las personas. ¿Por qué creen? Porque les generamos las condiciones. Les damos que alimento, refugio y agua. Y ahorita vamos a ver esas tres cositas, que es lo elemental, para que ellas puedan proliferarse. Si le quitamos una de esas, va a demorar. Y entre que hacemos un buen servicio, la controlamos, ¿verdad? Le podemos ir, van a salir algunas, le podemos dar a todas. Ahí. Entonces, tenemos que también considerar que se encuentran entre las especies más prolíferas. Eso es que conocer su ciclo de vida, ¿verdad? Si no conocemos su ciclo de vida, ¿en qué sentido el ciclo de vida? Entre las dos cucarachas, americana y platela germánica, ¿quién es más rápida para reproducirse? La alemana. Su tipo de vida es más corto, su longevidad es más corta. La americana, su longevidad es más amplia, por lo tanto su ciclo de vida es más alargado, ¿verdad? Sus tiempos se demoran más. Eh, la, la oteca, que es el oviducto, donde transporta los embriones de las ninfas, que obviamente después se convierten en ninfas, contiene entre 30 y 40 ninfas por oteca, por oviducto, ¿no? La americana contiene más. Entonces, como es más corto el ciclo de vida, su longevidad, ¿sí? Necesita hacerlo rápido, no necesita procesar tantas ninfas, pero es más rápido, ¿sí? Eso también hay que considerarlo. ¿Por qué? Tiempos de servicio, tiempos de regresar. Porque sabemos que los insecticidas matan a los adultos y a los inmaduros. En este caso, las ninfas, es la fase inmadura. Pero no trabajan sobre las azotecas o los huevitos los embriones que estén dentro de las azotecas. Y ahí también tiene mucho que ver dependiendo de la especie. ¿Qué especie suelta la oteca y la deja abandonada y qué especie la trae siempre con ella? ¿Ok? Entonces eso hay que considerarlo aquí. Ya hemos recibido más cursos. La americana es la que suelta la oteca en un lugar, la deja pegando y se va, la abandona. Esta no. Entonces ahí eso nos determina mucho qué podemos utilizar, cuándo regresar, cómo regresar. Si yo ya sé que ella no la suelta, ya hay estudios y colegas que también dan pláticas sobre esto, nos han mencionado que usar reguladores de crecimiento con ellas, aunque sea un adulto, pues ya no lo va a matar porque ella no va a mudar a otra fase. Pero ya se han hecho estudios que hay una transmisión transovárica hacia la oteca porque todavía está dentro de su sistema linfático. Todavía hay un va y viene de recursos metabólicos. Con la oteca, sus ninfas, todavía las está alimentando. ¿Sí? Son sus embriones. Entonces ya hay ese traspaso de, digamos, novalurón. Y ahí sí va a afectar y va a ayudar en este caso, pero con la americana no. Entonces por eso es importante ir viendo cada segmento, cada punto que vemos de esos que están aquí, para que nosotros podamos diseñar una buena estrategia y optimizar ¿qué? Optimizar el recurso, ¿sí? Mientras mejor lo hacemos y lo analicemos,
se utiliza mejor esto, ¿va? Porque esto igual va a matar, pero si lo optimizamos va a ser mejor para nuestro servicio. Eh, y aquí viene lo importante, conocer cómo viven ellas, ¿sí? ¿Dónde les gusta hacer su nido, por decirlo así? Su refugio, hendiduras, cavidades. ¿Cavidades dónde? No aquí abajo, o sea, aquí también pueden, está oscuro, sino donde el hombre no pueda llegar. Ellas son muy inteligentes, digo, yo sabía de los libros, se lee mucho, pero los últimos años que me he dedicado a criarlas y hacer diseños experimentales con ellas, créanme que son muy inteligentes, ¿sí? Muy, pero muy inteligentes. Entonces, para mí son un respeto como especie. Entonces hay que considerar esos hábitos, dónde hacen refugio, dónde encuentran el alimento, dónde encuentran el agua. Mencionamos que el agua es de los principales, de los tres, el agua es el principal para poder sobrevivir. Ellos pueden pasar sin comer, sin fácil, un par de semanas, hasta tres. Te lo digo por experiencia. Bueno, yo como cada día. No, yo no. Pero sin agua, créanme que la población se acaba y no necesito, en mi cajita no necesito aplicarle nada. La población se me va a ir acabando sin agua. Aunque les ponga comida, ya no la comen, quieren agua. Ya si les pongo una fruta, una verdura, sí se la comen, pero no es porque sea más rico, es porque esa trae más cantidad de agua, ¿no? Entonces, el agua es el punto principal. ¿Por qué? Porque no identificamos el origen o su fuente de agua, ¿sí? ¿Cuánta agua necesita o consume? Sí, ¿cuánta agua necesita o consume una bladera mágica diario? Debe ser minúsculo, pero ¿cuánto necesita? No lo tengo calculado, pero qué bueno porque voy a hacer ese experimento. Ahora lo voy a medir, ya lo he hecho, pero sin medirlo. En la experiencia, porque yo tengo el insectario, un tubo de pendor de 25 mililitros con alrededor 50 cucarachas, en una semana se me acaba. Entonces hagamos una regla de tres entre las 50, 25 mililitros y los 7 días de la semana, que es cuando cada lunes voy, las mimo, las alimento. Se me acaba ese 25 mililitros. Luego ya no me era suficiente, se me iba acabando en 5 días, luego en 3 días. Y digo, ¿y ahora? No, pues es que ya va creciendo la colonia, ya no son 50, ahora ya eran 100 y así, ¿no? Entonces tengo que ir poniendo más tubos de pendor. Digo, ahorita lo van a ver. Va a ser con todo gusto que le tomen fotos, lo pueden replicar, hagan sus pruebas y todo. Entonces eso es importante, ¿no? Es el agua, porque muchas veces ponemos un buen producto, hacemos una buena inspección y nos olvidamos de las fuentes de agua. Es que ya le puse lo bueno y sigue el agua, sigue goteando y y de ahí toman, como se acerca luego como perritos. Ahora, también conocer el tipo de abundancia. Si se ve una cucaracha al aire libre, ¿sí? Conocer eso. Ver una cucaracha, por ejemplo, en una sala de quirófano, podemos considerar que es algo accidental. Pero si identificamos fuentes de comida, agua y refugio, entonces ya no lo consideramos como accidental. Porque la cucaracha, cuando ya se encuentra la población muy grande en su refugio, le gusta migra, ¿sí? Es su naturaleza migrar porque ya su fuente de alimento ya no les alcanza para todos. Entonces, su naturaleza es migrar. Y cuando ya vemos migrar cucarachas, en el día no están buscando comida, están migrando. Porque quiere decir que hay un refugio ya repleto. Ya no hay cama para tanta gente. ¿Ok? Eso significa que la probabilidad de que ya se pueda ir considerando que hay una infestación cercana. ¿Ok? La siguiente. Esos son, esos serán parámetros que los vamos a ir considerando en el caso porque el primer parámetro era identificar la especie y qué tipo de insecto de plaga era nuestro problema. Lo mismo que vimos hace un rato, cada punto
si lo pensamos en mosquito, si lo pensamos en mosca, y seguimos, digo, también pueden irlo adaptando a la especie, y qué buen día, lo pueden ir adaptando y también conforme a cómo ustedes han tenido la experiencia afuera, qué es lo más relevante para ustedes, ¿ok? No es que ahora es la Biblia y de ahí no nos vamos a mover. Eso es un resumen, porque también puede haber más letanía, pero es lo más significativo. Ahora, con base a eso, nosotros, ¿cómo establecemos una estrategia de gestión para el manejo integrado de cucarachas u otras plagas rastreras? Porque esto es hablando de gestión, de control. En sistema de gestión hay nivel A, que es la prevención, y dentro de la prevención de ese nivel hay subniveles, como herramientas, que es la inspección, monitoreo y saneamiento. ¿Ok? Entonces, el nivel A es para la prevención. ¿Prevención de qué? Evitar proliferación, evitar que se haga más grande nuestro problema, y sobre todo este es el anclaje para lo que siempre decimos afuera. Nosotros no eliminamos, nosotros controlamos, ¿verdad? Si nosotros no empezamos desde aquí, entonces no estamos controlando, solo nos las pasamos matando insectos, ¿ok? El siguiente nivel es el B, que es el control físico y mecánico. Eso ya se considera igual como una herramienta de gestión. Y el nivel C es lo que siempre decimos, el nivel C es el último recurso. Bueno, no es el último recurso porque también todos son complementarios. Y cada uno lo vamos a utilizar, como lo platicábamos, según la necesidad. Si yo tengo un cliente y yo siempre estoy trabajando en estos dos niveles y muy escasa vez me toca aplicar estamos bien, hacia esa ruta es la que nos dirigimos. Pero porque es un cliente que ya lo tenemos que medio año, un año y lo trabajamos, y el cliente también nos ayuda con esto, ¿no? Sobre todo en la herramienta 3 que es el saneamiento, porque nosotros no vamos a llegar a limpiarles a nuestro cliente, les vamos a educar, a enseñar. Pero ese es un cliente que nosotros ya lo llevamos, ya lo tenemos trabajado, educado. Pero ¿qué pasa cuando es un cliente nuevo? Donde el servicio anterior nunca hizo esto. No vamos a llegar a hacer esto, obviamente, porque lo que vamos a encontrar es una población grande. Llegamos a usar esto. Y van a decir, no, pues es contradictorio, porque pues el biólogo dijo que, Walter dijo que hay que empezar desde arriba. No, es dependiendo de la situación y la necesidad. Recuerden que pues ese es un cliente nuevo. Puede que comiencen a trabajar desde aquí o puede que lleguen desde el inicio Pero trabajado para que comencemos otra vez de acá arriba y no tengamos la necesidad de volver a hacer eso. Se los digo, y aquí está lo que estoy vendiendo. Pero de eso se trata el manejo integrado, ¿sí? No les vengo a vender un producto, les vengo a vender la idea de cuál es el caminito para que lo podamos hacer bien. Yo sé que, reconozco muchos personajes que ya llevan mucho tiempo en esto, pero también veo algunas caras nuevas y que de pronto también lo necesitamos irlo recordando, ¿no? La siguiente. Entonces, el nivel A, que es la prevención, tiene su primera herramienta que es la inspección, ¿no? La inspección en que se determina, bueno, cuál es su principal objetivo, es buscar y determinar si hay refugios, presencia de la plaga. ¿Por qué? Porque si se da cuenta en la inspección, nos va a permitir usar el primer punto que vimos en la lámina principal, en la primerita, que estaba la cucarachita grande, ¿no? Que era identificar la especie. Si el cliente nos dice, es que tengo un problema de cucaracha, señora, ¿de cuál? No le vamos a contar que ella nos identifique cuál cucaracha. Nosotros tenemos que llegar a hacer la inspección para primero buscar, y si encontramos, colectar, y luego de colectar, identificamos. Si no podemos identificar, nos apoyamos con herramientas didácticas, o de pronto si tenemos algún colega cercano que sepa identificar plaguitas, ¿no? Entonces, ahí para eso es la inspección. Además de eso es
para comenzar a ver las zonas vulnerables dentro de nuestro cliente, porque la inspección nos ayuda a eso, una, a descartar o a confirmar que hay la presencia de la plaga, qué tipo de plaga y luego qué voy a hacer, ¿verdad? Pareciera como que lo que sigue me hace regresar atrás de lo que estuvimos hablando, pero todo es un circulito vicioso. Pero también nos enseña a identificar las zonas vulnerables de la plaga, ¿para qué? Para recomendar lo que dijimos, el saneamiento y remediación del ambiente, la corrección. Señora, aquí tiene una gotera, no encontré, pero puede atraer. Y una vez que lleguen un par de cucarachitas, con esa gotera es suficiente para que se críen. ¿Ok? Entonces nos ayuda a remediar, donde hay alimento, agua y refugios, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer, cómo realizamos la inspección? Pues nosotros, todos ustedes ya tienen la experiencia, nos pasamos con lamparitas, si lo hacemos nocturno y queremos encontrarlas ahí en vivo y con las manos en la masa, pues vamos con una lamparita de luz roja. Ustedes ya tienen todas las herramientas para hacer toda esa estrategia de búsqueda. E incluso he visto compañeros que usan luego espejos porque pues hay zonas donde de verdad no podemos ni por más que alumbremos hacia para adentro, hacia arriba, como un recoveco. Y usan un espejito. No hay. Y los he acompañado que hasta luego encuentran. Luego yo primerito les decía, no, ¿cómo se encuentran con un espejo? Y los encuentran luego. Igual chinche de cama. No nos agachamos y por debajo así, incómodo. Entonces metemos el espejito. Ahora sí que como en las aduanas, debajo del camión. Así. Para ver dónde viene algo. ¿Ok? La siguiente, digo, no nos detengamos ahí porque pues es algo cotidiano que lo debemos de hacer. Luego la segunda herramienta es el monitoreo. ¿Por qué? Porque la inspección es para dar inicio a investigar cómo está nuestro caso, nuestro cliente. Luego de hacer ese análisis, dejamos un monitoreo que sería el monitoreo pasivo. ¿Ok? Es el uso de trampas pegajosas. Ahora, generalmente las trampas pegajosas que existen en el mercado van dirigidas hacia roedores, porque traen su atrayente olor a cacahuate y todo eso, ¿verdad? También las tenemos. Pero también existen en el mercado trampas que están diseñadas exclusivamente para cucarachas. ¿Por qué? Porque en ese tipo de trampas, las cucarachas que encontramos las consideramos como captura accidental, porque conocemos que su movimiento es las esquinas. Digo, no quiere decir que nunca encontramos una aquí parada, o sea, también es un accidente, pero generalmente su comportamiento es en las esquinitas, ¿no? Igual los alacranes. Entonces, en una trampa adhesiva, o sea, común y corriente, podemos encontrar cochinillas, arañas, alacranes, cucarachas, o sea, no es exclusivo. Sí nos sirve, nos ayuda, pero lo consideramos como un monitoreo pasivo accidental, al menos yo, pero pues criterio de cada quien, ¿verdad? Pero también en el mercado existen trampas adhesivas con cebo atrayente para cucaracha, ¿ok? Hay cebos atrayentes alimenticios, hay cebos atrayentes de agregación, entonces ya el que a ustedes les funcione mejor es el que tienen que utilizar, como platicamos, lo que les funcione mejor. Si nos vamos a una empresa de alimentos y les ponemos un atrayente alimenticio, ¿quién nos va a competir? Pues los restos de la empresa de alimentos. Entonces, pues sí puede llegar, pero nos está compitiendo, ¿verdad? Entonces en esos casos uso una que tenga atrayente de agregación. En el mercado ya le existe, Tridente tiene una, se llama Hoy Hoy, su cebo es de agregación, ¿ok? Porque agregarse es uno de sus comportamientos biológicos de la cucaracha, que es encontrar el refugio. Cuando la encuentran, sueltan feromonas químicas y comienzan a agregarse, ¿verdad? Bueno, entonces la siguiente, ahora, cada cuánto, cómo, eso dependiendo de el tipo de problema que tengamos, ¿verdad? Es cada servicio que hacemos, vamos y comenzamos a revisar nuestros puntos de monitoreo. Pues hoy en día ya ustedes se pueden hacer su layout, le llaman, o croquis, yo le digo a la antigua croquis, su layout. Por cliente ponen sus puntos de monitoreo para que no se les olvide y ya van y revisan a la segura.
Entonces es solamente para saber cómo está funcionando su trabajo, ¿sí? Ya sea mecánico, físico o su trabajo químico. La siguiente. Bueno, volviendo al punto de los, ahora sí que los ingredientes o los activos que manejamos en el atrayente, nosotros en la ficha técnica, porque lo fuimos a hacer allá, sí se nos dijo que es con atracción de agregación. Digo, tampoco pues, le he hecho un análisis HPLC para confirmar que sea eso, pero pues ahora sí que nosotros no lo fabricamos, es la idea que nos lo vende, entonces pues nosotros tenemos que dirigirlo hacia ese sentido, ¿no? Ahora, mm, con lo que dice de la aspiradora, pues en las otras láminas vamos a pasar hacia la parte de el nivel B. En el nivel B es donde se utilizan las aspiradoras, que es control mecánico, bueno, un monitoreo mecánico, por decirlo así. Entonces, es igual, bueno, no es igual, pero nos sirve también como herramienta para la captura, ¿verdad? Que utilizar en estos casos, que es lo mismo. También contamos adultos, machos, hembras, vemos si vienen como teca, cargadas, solamente ninfas, y eso nos va a ir determinando hacia qué nivel de infestación tenemos, como dice el compañero. Y en el caso de la aspiradora, pues es complementario porque ese es parte del nivel, del otro nivel. Más bien, la aspiradora no es un monitoreo, ese es una actividad. Entonces, este es pasivo, el otro es activo. ¿Ok? La siguiente. Ahora, en la parte, igual en la herramienta, en el nivel A de la prevención, tenemos la tercera herramienta que era el saneamiento. ¿Cuál es el objetivo principal del saneamiento? Es eliminar uno de los, al menos uno o dos, ¿sí? De los factores que son de importancia para la supervivencia de una plaga rastrera, en este caso la cucaracha, ¿verdad? Tenemos agua, ¿por qué principalmente arriba agua? Porque es su fuente de sobrevivencia. Luego tenemos el alimento y el refugio. Entonces, con base a esos tres factores, nosotros nos vamos a ir dirigiendo hacia qué eliminamos. Eliminar refugios lo vamos a ver en el segundo nivel, que es también como parte de estrategia de controlar, pero principalmente yo les comentaba es eliminar el agua. Sí, porque eliminamos un refugio, pero luego hay refugios que no los encontramos, ¿ok? Refugios que por más que los buscamos no podemos acceder, ¿ok? Pero el alimento también lo podemos encontrar, pero el agua es la indispensable. Le podemos dar porque creo que van a salir aquí un poquito más. ¿Cómo lo hacemos? O bueno, ¿cómo le educamos al cliente que lo haga? Limpieza general. Por ejemplo, clientes luego que tienen restaurantes. Bueno, contenedores que sean con tapa, ¿sí? Que sepan clasificar bien la basura. Esa es una buena estrategia, que ellos la clasifiquen, enseñarles cómo hacerlo. Hay manuales para clasificar la basura, orgánica, inorgánica, vidrio, metal, cartón, que principalmente es lo que pueden utilizar como un refugio, ¿sí? Entonces, fuentes potenciales de agua, los posibles refugios que ya platicamos. Esta parte nosotros se la manejamos al cliente como educación para ellos, ¿ok? No vamos a llegar a hacer eso. Sin embargo, hay en el otro nivel la parte de sellar o bloquear ciertos refugios que nosotros los identificamos. La siguiente. En el nivel B, que es el control físico y mecánico, ahí encontramos la parte de eliminación de refugios que nosotros son visibles hacia nosotros y los hemos encontrado, y la parte de la utilización de aspiradoras para cuando hay infestaciones altas, ¿verdad? Cuando no queremos utilizar en esa área, como ese cliente, químicos. Entonces nos sirve como una herramienta, ¿sí? Para controlar de forma física, y también en ese control nosotros podemos primero contar cuánto capturamos, ¿sí? Porque esto ya es un monitoreo activo, considerado monitoreo activo como definición. También vemos qué tipo de plaga es la que estamos encontrando, sus estadios, cuántos estadios, cuántos individuos de qué estadio tenemos, y eso nos va a dar una determinación, ¿va? Del problema que tenemos.
Marcas, no me pregunten porque yo no sé de aspiradoras y la verdad no me meto tanto ahí. La siguiente, y la otra es el sellamiento de los refugios. En un cliente, cuando le recomendamos hacer ese tipo de actividad, por ejemplo, hay mesas, digamos, en las empresas de alimentos, ellos deberían cumplir con su norma alimentaria. Tipos de mesas de aluminio inoxidables, que no tengan el doblez y que no tengan hendiduras. Pero mire, pues las normas luego te las brincan, ¿verdad? Y sí, y a la final es una mesa y que ellos trabajan en eso. Si encontramos, esa es una opción, el sellamiento con silicón. No va a ser, no le vamos a eliminar el problema, pero va a ayudar, ¿sí? Porque la cucaracha si llega va a comenzar a buscar refugio. La siguiente, cuando se trata de ese tipo de material, al menos yo no lo considero como un refugio de agua. Yo ya lo considero como una fuente de agua, no, sino como una fuente de refugio. Entonces lo que hay que controlar es tratarlo como un refugio, no como agua, porque en realidad no es agua. Todos los materiales tienen cierta cantidad de agua. Eso hablé hace rato con el alimento, ¿no? La croquetita tiene cierto porcentaje de humedad, pero una verdura, una manzana tiene mayor. Entonces, ellas van a preferir, si no tienen agua, una fuente de alimento, la manzana, ¿verdad? En ese caso, no lo trataríamos, ni lo controlaríamos, ni lo manejaríamos como una fuente de agua, porque, pues, dependiendo del porcentaje, si no supera el 50, entonces no es una fuente de agua, es una fuente de refugio, porque como lo mencionaron, tiene recovecos, tiene el triple cartón, entonces tiene las hendiduras donde se puede refugiar. De hecho, yo lo utilizo para criar las cucarachas, entonces ahí se debe dar un manejo como de refugio, más no como de agua. Bajar la humedad relativa nosotros no vamos a poder controlar porque nosotros, nuestro manejo integrado, o sea, nuestro procedimiento es para controlar la plaga. Ahora, si la persona tiene cuadros de ese tipo, lo que le podemos recomendar al cliente es cambiarlo de aluminio, un material que no produzca eso. Es lo que se me puede ocurrir porque no encuentro, por más que le pienso y soy químico, no hay equipos para bajarle la humedad relativa al ambiente. Entonces, más bien lo que le puedo recomendar, o bueno, si los hay, pero pues no los vamos a traer, o les vamos a pedir al cliente que lo compre, ¿verdad? Le vamos a recomendar al cliente que haga el tipo de cambio del material. Digo, ya hoy en día existen cuadritos de aluminio, cuadritos de otro tipo de material plástico, entonces sería el recambio del material, porque pues no sería costeable traer una máquina para hacerle bajar toda la humedad, o extraerla, o meter en sílice o en campana. Bueno, lo más que se me puede ocurrir, lo más rústico es campanas de sílice para bajarle la humedad al material, pero cuando lo vuelva a dejar al ambiente se va a volver a humectar, entonces el cambio. Pues sí, lo que nos recomienda es una buena opción, digo ya para el conocimiento de todos, pues yo creo que esa metodología, si les ha funcionado, pues yo creo que la tendríamos que considerar todos, y en el caso de tener un cliente, pues en esas condiciones, ¿no? Y ver qué tipo cuánto tiempo de los ventiladores, la metodología, digo, no estoy muy relacionado a ese tipo de metodologías, pero sí, sí es una buena opción, digo, ya que tiene la experiencia, ¿no? Sí, la maquinita de vapor también es una herramienta, se la utiliza junto con la aspiradora, pues sí se ha visto en el control físico, cuando ya no queremos hacer la aplicación de producto, que nos da buenos resultados, ¿no? Dependiendo del cliente, como lo dijo el compañero, si es un cliente, es una biblioteca, una almacenadora de libros, pues sí. Obviamente vamos a buscar la metodología adecuada para ese tipo de tratamiento. No, es que tiene que salir ahí está. Entonces, gracias. Entonces, cuando ya pasamos al nivel C, ¿sí? El nivel C se divide en dos partes. Ahora, el nivel C, el objetivo principal es el uso o control, que es el químico, ¿verdad? ¿Por qué se divide en dos partes el nivel C? Porque existen los tratamientos reducidos y los tratamientos de aplicación eh, con insecticidas a través de otros métodos. El tratamiento con insecticidas reducido se enfoca mucho hacia el uso hacia la cucaracha, en el uso de puntos de cebados de gel insecticida.
¿Qué nos permite esto? Obviamente, todas las industrias de insecticidas, cuando le apuntan a un gel cucarachicida, lo que apuntan es hacia una molécula que tenga efecto de transferencia, ¿verdad? Pues ya lo sabemos cuál es el efecto de transferencia, nos ayuda a controlar más allá de lo que estamos controlando directamente con el adulto, porque también en un refugio van a existir ninfas de todos los tamaños y obviamente nos va a ayudar a llegar hacia lugares donde con el otro tipo de tratamientos que son los otros métodos no llegamos, ¿verdad? Entonces, el uso de geles se considera como un tratamiento de exposición reducida. ¿Reducida en qué sentido? Su nombre lo dice, reducido en el uso de químicos. No es lo mismo llegar con una bomba aspersora, aplicar un bandeado perimetral, que poner 2, 3 puntitos de gel. Se llama reducido por eso mismo. Exponemos menos producto químico en ese lugar que con otros métodos de aplicación. Microinyectores, aspersoras, nebulizadoras, termonebulizadoras, etcétera, ¿verdad? Entonces, también da la facilidad de tener durabilidad en el ambiente y en este caso son específicos para la plaga porque va dirigido hacia la cucaracha. Por ser un cebo, obviamente tiene este atrayente alimenticio, lo va a traer, tiene también integrado su insecticida y va a hacer su efecto, ¿verdad? La siguiente. Ahora, en el nivel, otro puntito, en el nivel C2, que es la otra parte del nivel C, nosotros vemos los otros tipos de aplicación, que son los tradicionales que siempre usamos, ¿no? En el caso de la cucaracha, ¿qué es? La búsqueda, ya hablamos de la inspección. Algunas inspecciones se hacen sin utilización de insecticidas, como lo vimos, inspección con lamparitas, con espejitos, pero también se hacen microinyecciones. Generalmente se utilizan piretrinas naturales, ¿verdad? Para ese tipo de búsquedas. Luego son los puntos de cebado y obviamente la aplicación de insecticidas floables, concentrados emulsionales, polos humectables, dependiendo de la situación y el lugar donde pueda ser permitido ese tipo o formulación de insecticida. Ahora, esto en modo general, en el caso de agroquímica Tridente, pues tiene algunas opciones para cada tipo o método diferente de búsqueda, aplicación y control, que es ya el control químico netamente hablando, y aquí no hemos agregado una formulación que también nos sirve como búsqueda, ¿sí?, de refugios, búsquedas, expulsión y control, porque aquí también están los aerosoles, también son una buena herramienta, pero el aerosol no produce residualidad, solamente es expulsión, mata y ya se acabó, ¿no? Las piretrinas naturales con microinyecciones también es lo mismo, ¿sí? Desalojan, matan y hasta ahí llega. Entonces, existe otra formulación que nos permite tener más allá de la expulsión, la muerte, también cierto grado de residualidad. Es hacia donde iba el tema inicial, hacia el uso de polvos secos. Las trampas de monitoreo generalmente se ponen siempre cerca de las zonas identificadas como refugio, o zonas identificadas donde hay fuentes de alimento, o zonas identificadas donde hay fuente de agua. Y realmente cuando hacemos el monitoreo es no para que se quede en nuestro reporte, más bien es para ver la dimensión del problema y como lo menciona el compañero, es para ver hacia qué método me va a dirigir para la aplicación. Y la pregunta era, o sea, si yo traigo mi agente expulsor, mi agente para hacer inspección, en este caso sería un aerosol, un microinyector, como el que se acomode mejor, no es obligación el aerosol, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué si yo determino que es un refugio, se nota que es un refugio, puede que exista y puede que no haya, o de pronto me sale solo una cucaracha, ¿ok? Entonces, va a la otra parte que es la remediación. Al cliente se le da la indicación que en ese refugio sí encontramos y lo tiene que remediar. Entonces, si nosotros vamos de abajo, que es el C, ¿verdad? La utilización de productos químicos, sean residuales o no sean residuales. Si vamos de abajo, como primer cliente, hacia arriba, entonces el siguiente paso de adelante para atrás
sería el saneamiento, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacer la remediación ahí de los posibles centros de refugio que estamos encontrando. Digo, obviamente también vamos a darles el diagnóstico de que si en este momento ya tiene un problema de infestación alta o apenas, como dice el compañero, puede ser que apenas trajo, que son los entrantes, ¿ok? La revisión de los entrantes. Mire, tiene un adulto, es macho, no hay ninfas, no hay más, no tiene hembras como tecas, en donde encontré en el refugio o en la trampita, ¿verdad? Entonces, preguntar al cliente si tiene entrantes, ¿qué trae? Recientemente, ¿qué trajo? Ah, es que traje cajas de cerveza, como dice el compañero, ¿verdad? Traje cajas de cerveza. Ah, entonces ahí está entrando. ¿Dónde tiene que ser la primera inspección? ¿Conmigo, aquí en el lugar o en los entrantes? Obviamente no lo van a llamar cada vez que le tenga un entrante, porque si es un almacén de cajas de cerveza, pues ese llega todos los días, están llegando, no vamos a mejor que nos contraten, ¿no? Para trabajar con ellos. Entonces, ahí es donde sí el cliente tiene que irse educando a que también tiene que hacer revisión de los entrantes. Ahora, si es un almacén, ahora si es un almacén de industria alimentaria, entonces ahí sí nos funcionaría, como dice el compañero, que el cliente, sepamos la logística del cliente. Cada cuánto le llegan esos camiones con ese material de cartón primero, o material de madera, triple cada cuánto viene su logística. Entonces, si yo le empato con mi tiempo de servicios, con mis actividades de servicio, entonces sí le puedo brindar un servicio de inspección o tratamiento de ese material que le está llegando, ¿verdad? Gracias. Nos vamos a la... ¿Dónde nos quedamos? Más adelantito. Ándale ahí. Entonces, allá. Hasta aquí llegamos con lo que bueno, no tradicionalmente, pero con lo que hasta el año, bueno, ya, inicios del 2025, Tridente contaba con las herramientas para este tipo de control nivel C, nivel 2, porque aquí ya en el nivel 2 incluimos el nivel 1, que es los puntos de cebado para la cucaracha. Pero conocemos que en el mercado también existe la otra herramienta que son el uso de polvos secos, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Vimos en la primera imagen, como ejemplo, esa pila de tejas, ¿ok? Puede también ser otro tipo de material, no necesariamente tejas. Bueno, tejas, y vamos a poner las tejas como ejemplo porque vamos a hablar del exterior, ¿ok? Porque también cada producto tiene su vía de disponibilidad, dónde lo puedo usar y dónde no lo puedo usar, más allá de las bandas, ¿ok? Como decía el compañero, si si es una biblioteca, yo no voy a ir a bañarle los libros, uso otro método de aplicación, humos secos, no sé, como dice el compañero, si quiero controlar, pues utilizo el termidómetro para ver la humedad, luego uso los ventiladores, la corriente, que eso ya no es químico, eso es físico. Entonces, como le decíamos a Arturo, nuestros productos no es que es para todo, puede matar todo. O sea, le echo a una cucaracha, la mata, le pongo un alacrán, lo va a matar. Al final es insecticida, pero el método de aplicación, el método de aplicación es el que te va a determinar para qué es o cómo lo vas a usar. ¿Ok? No vamos a ir a bañar los libros. ¿Sí? Podemos usar un método químico que sería no la remediación, sería en ese caso ya una aplicación para matar lo que ya existe. Pero si no quiero que prolifere, porque brinda las condiciones adecuadas, como dijo David, si brinda las condiciones adecuadas, yo tengo que corregir esas condiciones, más no ya la plaga, ¿ok? Y si modifico las condiciones, que es lo que estuvimos hablando en nivel A y en nivel B, yo voy a controlar la parte C, ya no utilizarla, ¿ok? Pero, por ejemplo, volviendo al caso de las tejas apiladas, si yo pongo un gel en el exterior con la teja, pues el material se calienta mucho, va a degradar el gel. O sea, por más bueno que sea, de la marca que sea, lo va a degradar. Está en el ambiente, está afuera, le llueve, o le hace mucho sol, lo que sea, se va a comenzar a degradar el producto. Sí, porque no hay producto inmortal, o sea, no, se van a degradar en algún momento. Por eso duran menos afuera que acá adentro.
¿ok? Entonces, ¿qué utilizamos ahí? Obviamente, mi punto de cebado, también tenemos que ver la parte de rendimiento. Mi punto de cebado pues se va a ir como arena entre las manos, el dinero también, porque las jeringas no son económicas, ¿ok? Entonces, ¿qué necesito? Pero necesito cumplir esa necesidad. O sea, en el cliente yo no le voy a acabar todos los problemas de plagas que tenga por usar un producto. Más bien es todos los problemas que tiene de plagas. El cliente que me llame por cucaracha no precisamente solo tiene cucaracha, puede tener otro tipo de problemas. Entonces yo tengo que irle analizando, ahorita era porque era cucaracha el ejemplo, pero yo tengo que analizar qué más problemas tiene ese cliente. Y en el caso de la teja puede tener arañas, hormigas, alacranes, y ya lo mencionamos, alacranes son problemas de salud pública y no lo tienen que tener ahí, ¿sí? Entonces, la siguiente, y ahí está. Entonces, ¿cómo nos van a servir los polvos secos? ¿En qué situaciones? ¿En qué cliente? No es para todas las situaciones, no es para todos los clientes, ¿sí? No es la fórmula mágica para ahora sí yo voy a usar solo ese porque también es barato, porque hay que ser sinceros, los polvos secos son económicos, precisamente porque en las ciertas situaciones que se nos presentan se necesita aplicar bastante, bueno, en una cantidad medida, lo que necesita tu situación, ¿verdad? Ventajas de los polvos secos, o bueno, cualidades, es no necesitan mezclarse con agua, son listos para usar y precisamente son para esas situaciones en las que yo no necesito usar una aspersora, necesito que viaje más lejos, que entre donde mi aspersora no entra, ¿ok? Es un polvo ligero que le da esa facilidad, con gránulos más pequeños que un polvo humectable, porque polvo seco y polvo humectable son otras cosas diferentes. Polvo humectable, la granulometría es más alta y está formulado para que haga emulsión al mezclarse con agua. El polvo seco es un polvo hidroscópico, no se va a mezclar con el agua, por más que le intente, no se va a mezclar, ¿ok? Y es más fino, entonces le permite moverse mejor y se aplica en lugares donde no se puede mojar. Si yo uso un polvo humectable, que son muy buenos, tenemos 4 marcas diferentes. Si es un polvo humectable, pero luego hay lugares donde no puedo ir a mojar, ¿sí? O refugios donde yo quiero buscar y no puedo mojar, aunque sea un aerosol, estoy mojando. El aerosol es un listo para usar, solamente que está presurizado para que se haga en una gota bien chiquitita, pero igual es mojar, ¿ok? Entonces, ¿qué necesito? Necesito un polvo que viaje. Si yo lo hiciera, porque luego me preguntan también, oye, ¿y al polvo metal lo puedo con la bombita hacerlo así? Bueno, lo podrías hacer, pero se te va a tapar porque el gránulo es muy... Primero, el gránulo es grande. Segundo, con la humedad se comienza a hacer bolitas. Si ya lo dejas en la bombita y te tratas usando, se comienza a hacer bolitas y se te va a tapar el equipo. El polvo seco es precisamente una granulometría de alrededor de 70 micrómetros para que sea finito, hidroscópico y no pueda circular por el equipo que lo vas a utilizar, ¿verdad? Ahora, generalmente los polvos secos se fabrican o se tamizan en mallas tipo 200, que dan alrededor de 70 a 74 micrómetros, es el tamaño del gránulo, ¿verdad? Que es este de aquí. Aún así, aunque les dije que el objetivo es que no se hagan bolitas, la humedad en el ambiente es inevitable. ¿Ok? Entonces, y más en centros de aplicación, bueno, más en servicios de aplicación, obviamente vas a encontrar humedades para arriba, para abajo, para en medio, para todos lados, como lo mencionamos. No aquí en Puebla, puede ser en Mérida. Imagínense la humedad en Mérida, la humedad en Monterrey, en verano. O sea, va a absorber cierta cantidad de humedad. También se pueden hacer polvos más finos, polvos secos más finos. Ahora, ventajas, desventajas del tamaño de gránulo tradicional que es el de 200, desventajas, eso ya lo vamos a ir revisando y también se acepta que cuando usen diferentes tipos de granulometrías, un día me ven y me digan, oye, es que la verdad, aunque se tape, prefiero los otros, no, no, pero eso es
aceptar. ¿Cuál es el método de aplicación? Ya conocen las bombitas, pues hay de todo tipo, sabores y colores, las de Granada, las J. Tayton. Ahorita las empresas hacen todos los modelos, ¿ok? También hay unas eléctricas, ¿sí? Entonces, más adelante, eso ya es a disposición de cada uno de nosotros, pero la finalidad, ¿cuál es? La siguiente. Cuando nosotros hacemos la aplicación, generalmente buscamos aplicarlo, lo que mencionamos hace un ratito, la fluidez, llegar más allá dentro del refugio, es generalmente en las entradas de los refugios, ¿ok? Identificamos una entrada de refugio y lo que generalmente hacemos es tratar de llegar lo más adentro posible del refugio, una. También este tipo de equipos, las bombitas, como ya lo han de haber utilizado, ¿verdad? Ustedes son los expertos. Dependiendo de la fuerza que le den es la cantidad de producto que va a salir, ¿ok? Ahora, a veces tenemos un error muy típico de utilizarla, así como la ven, pero le dan la vuelta y sale todo el polvo, pero ahora sí que como para amasar. Y bueno, yo lo he visto que a veces lo hacen así, pero más bien es al revés. Pero ¿saben por qué no lo hacen al revés? Porque precisamente de esa forma es tanto para la parte directa para llegar hacia más dentro del refugio, pero cuando la aplica sale una nubecita. Precisamente esa nubecita es lo que nos menciona David. Es para que se quede como impregnado. O sea, si la aplicas, pega y se impregna. ¿Sí me hago entender? O sea, la función es que entres al refugio, pero también lo puedes hacer en la zona, como dice David, en la zona cercana de movimiento, ¿sí? Alrededor de 20 centímetros, porque si lo haces más atrás de 20, o sea, más de 20 centímetros, no te llega la cantidad suficiente, te llega la partícula más chiquita, pero si lo haces más cerquita, lo que va a pasar es que te pega y se rebota y a la final no se pega nada, todo se cae al piso. No, pues entonces mejor le aplico acá abajo. Es ahora, 20 centímetros generalmente, pero recordemos y lo mencionamos, hay esta, hay la Granada, y de esa hay como tres marcas, la de la puntita verde, la roja y la morada. Entonces, ahora, por ejemplo, si se dan cuenta en este, no tiene estrías, entonces, son los 20 centímetros, pero también tú tienes que hacer tu calibración de tu equipo, ¿ok? Es lo mismo cuando hablamos de aspersoras. En el manual de la OMS, ¿cuál es la distancia de la pared para hacer la impregnación con la punta de la boquilla? Para un rociado residual, OMS. ¿Cuál es la distancia? 40 centímetros. ¿Ok? ¿Pero con qué? Con una boquilla 8002. Con una presión de qué? 760 mililitros por minuto, que es el flujo. 55 psi. Si yo cumplo esas condiciones, los 40 centímetros son los legales. Pero si la boquilla es otra, la máquina es otra, no tiene la presión adecuada, obviamente yo voy a calibrar mi propio equipo. Una máquina aspersora no se calibra, ¿sí? La calibras. O sea, tú calibras tu distancia, calibras tu flujo. ¿En qué sentido tu flujo? Tú ya sabes cuánto descarga tu bomba. ¿Alguien ya sabe cuánto descarga su bomba? Debemos de hacerlo. David ya sabe cuánto descarga su bomba que usa todo. Bueno, puedes tener hasta las que tengas, ¿no? Pero debes de saber cada una cuánto descarga. Para que haga juego con su boquilla y saber cuánto estás poniendo de producto aquí y cuánto te va a rendir por metro cuadrado. Si no sabes cuánto, entonces es lo mismo. Digo, también lo puedes calibrar. Bueno, calibrar en el sentido de medir, ¿sí? No que tenga alguna cosita para que se calibre. Calibrar en el sentido de medir cuánto está aplicando, ¿sí? Y cuánto me cubre. Como decía David, tienes que cubrir cierta metros cuadrados para, que es el rango que tiene de distribución una cucaracha. Entonces, es dependiendo también de tu equipo, qué marca estás usando, qué modelo, ¿ok? Y hagamos una carrerita en coches. Yo me agarro el más rápido, no te digo, sí, yo te gano, ¿no? Entonces tienes que saber la capacidad de tu equipo, ¿ok? Porque esta no tiene estría, no se ve la foto.
Hay otros que tienen estrías y son mejores, bueno, no mejores, pero cada quien se acostumbra a su equipo, ¿no? La siguiente, entonces, ¿cuál era la diferencia aquí? Es, más allá también del equipo, es lo que platicamos, lo que dice David, es que mi intención también es que se quede impregnado. Ahora, el desarrollo, ¿en qué consiste el desarrollo? Formular, sí, formular es una cosa y desarrollar es otra. Desarrollar es probar algo diferente, ¿sí? Lo cotidiano es esta malla. Lo pruebas, lo calas, pero de pronto consumo mucho y a la vez no impregno casi, impregno poco, de pronto lo que dice David, que también es importante de pronto en cavidades, no solamente en la entrada, sino en el área perimetral de esa entrada. Pero quiero que se impregne más, porque mi objetivo en ese instante es que se impregne más que con que le caiga la plaga. Entonces, ese es el desarrollo, de pronto el desarrollo puede ser que sea más fino. ¿Qué cualidad me da que sea más fino? Que se distribuya más, que penetre más, que se impregne más. Si el gránulo es más fino, bueno, más fino de lo que ya es lo tradicional 200, es más, menos pesado, es más liviano. Y lo menos liviano se pega más, se impregna más. Más fácil de quedarse adherido. ¿Ok? La siguiente. Sí, es como dice David, o sea, le llamamos calibración, pero en realidad es medir el rendimiento de tu equipo, que es lo mismo que el ejemplo que les puse con su aspersora. No es calibrarla porque realmente la palabra calibración es moverle, graduarle, pero pues sigamos hablando coloquialmente, la calibración. Bueno, midamos cuánto consume. Lo que va a determinar cómo usarlo a tu producto, que es lo que estamos platicando, tras cámaras, es la situación de tu cliente. Si tu cliente solo necesita pequeñas hendiduras, si tu cliente son pilas de teja, ahora, si tu cliente es en interior pero son tuberías, pues ahí está, digo, y en lo personal para mí serían las tuberías lo mejor porque pues yo ya sé que le puedo dar con ganas y se va a ir para todo, para donde sea y no me va a hacer acá humo, o sea, no me va a hacer, no se va a volatilizar, no se va a levantar, porque ya está encapsulado, está encerrado, entubado ahora sí, pero no es lo mismo en un refugio, este puede ser un refugio, pero yo tengo acá, o sea, tengo más lugares donde yo lo puedo contaminar. Entonces ahí sí le tengo que medir tantito para que se impregne la entrada, o como dice David, solamente sí, a los lados. Pero si es la tubería, yo sí quiero que viaje más, entonces sí le tengo que dar con ganas. Y sin miedo, porque se va a ir, se está entubado, todo el producto está entubado, no se va a ir a ningún lado. Principalmente la vía es de contacto. Pero puede pasar lo que dice David. Si es una panadería y se mezcla con la harina, ella se lo puede comer. O si se queda impregnado en sus antenitas, en sus patitas, donde ella generalmente se acicala, se lo come, lo ingesta por reflejo. Pero principalmente es por la impregnación, que es donde va a comenzar a actuar el producto, por la impregnación. Pero indirectamente por el comportamiento del acicalamiento de la cucaracha, lo va a consumir también. ¿Sí? Sí, realmente como dice David, bueno, no todos, pero últimamente ya todos quieren que el flow, que lo que no vuela, que lo que no manche, que no sea tóxico. Bueno, entonces ¿cómo las matamos? Las aplastamos, ¿no, David? No sea tóxico y las hacemos así mejor. Entonces, sí, porque ese tiene otro mercado. Lo estábamos platicando con otro colega, es, bueno, si todo mata, entonces ¿por qué hacen más formulaciones? Es que cada uno tiene su segmento y sus plagas. ¿Ok? Si yo ahorita se me ocurre, hago la impregnación con mi polvito, como dice David, ligerito, y luego pego con los OMS, y luego le meto mosquitos, y se ponen ahí, se van a morir. Porque es insecticida y se van a impregnar, se mueren, pero no es para el mosquito, no es para él.
Es ahorita, como dice ahí, es para mi alacrán, donde yo sé que está pegado debajo de la queja, debajo de la tabla, y el alacrán ahí vive todo el día, todo el día ahí pasa metido. Aunque se quiera salir, se sale y se va, porque obviamente le va a comenzar a irritar, se sale, pero luego busca meterse de nuevo, porque es su naturaleza. Y la cucaracha es lo mismo. Si se sale del refugio y la quieres agarrar, se vuelve a meter. La persigues como gallinita. Entonces, ¿qué mejor si tienes un producto que llega a ese lugar, la molécula, el gránulo que trae ya la molécula ahí, está ahí, adentro, y nadie la molesta, está perenne. Porque me va a preguntar, ¿cuánto tiempo tiene residual? Pues mientras esté ahí y no se degrada. Y obviamente todo insecticida se va a degradar con el paso del tiempo, porque tiene una caducidad. No hablando de la que dice aquí, hablando al ambiente. Humedad que siempre va a haber, el calor, la temperatura. En algún momento ese granito va a dejar de funcionar, pero mientras esté ahí, te va a servir, porque a nadie le estorba ese granito ahí impregnado en ese recoveco, debajo de esas tablas, debajo de esos blogs, ¿ok? A nadie le molesta. Es más, ya luego ni se acuerda que ahí pusieron. Entonces, pero ahí va a estar, es un trabajo silencioso, le llamo yo. Silencioso, y a nadie molesta. Pero todos quieren el flow, bueno, sí, si quieren, este está bueno, ¿eh? No, este es un insecticida. Su mecanismo de acción es penetrar, como dijo David, a la hemolinfa del insecto. Bueno, pasa a la cutícula, entra a la hemolinfa y es, en el caso de hablemosle, no sé, un piretroide. ¿Cuál es el mecanismo de acción de esa molécula piretroide? Inhibidor de, ¿qué sería? Perdón, inhibidor de los canales de sodio en el sistema nervioso. ¿Qué riesgo tiene para mascotas? O sea, sí, yo lo puedo poner afuera o adentro, donde sea. Pero los gatos, los perros, son animales muy curiosos y de olfato. Quieras o no, van a llegar y te van a dar. Bueno, van a querer oler, pero no lo van a lamer. Porque, como se lo dijo, ajá, lo van a querer oler. Exacto, ellos lo van a oler y no lo van a percibir como algo gustoso, así que se van a alejar de pronto. Ahora, ¿qué sucede con las mascotas? Si es un lugar y vamos a trabajar con pulgas de pronto, o garrapatas, pues entonces vamos a tener que, al menos el tiempo en el que queremos que trabaje el producto, sacar al perrito. Porque si bien es cierto, la dosis es para matar insectos, le puede causar una reacción alérgica. No lo va a matar, pero le puede causar una reacción alérgica. Entonces, lo ideal, cuando aplicamos este y cualquiera de estos, ¿cuál es la regla? Mientras se seca, porque este es un líquido. Pero en el caso de un polvo sería mientras trabaje lo que yo quiero que mate. No sé, yo quiero que esté trabajando una semana. ¿Cuál es el ciclo de vida de una garrapata, de la pulga, de la chinche? Porque de pronto ahí también era el nido, la casita del perro era un nido de chinches, de cama. ¿Cuánto tiempo dura? Entonces, si ya hice inspección, no hay huevos, ya maté, en esos días maté todo, por decirlo así. Entonces yo después eso limpio, lo limpio, porque yo necesito volver a poner mi mascota ahí. Yo la limpio. Sí, pero entonces lo más recomendable en ese caso con polvos es sacarlo determinado tiempo. Mientras el tiempo que quiero que trabaje. Si el ciclo de vida, digamos, de los animalitos lo sacas, Lo reubico, luego limpio y lo vuelvo a reubicar al animalito. Trabajo, sí, pero es lo más adecuado porque no lo va a matar el perrito, pero le puede causar una reacción alérgica, como a mí, como a usted, como al perrito, al gatito y al periquito. ¿Va? Entonces, ¿de qué? ¿Qué nos ofrecen los polvos secos? Lo que ya nos estaba mencionando aquí David también: adherencia, penetración y desalojo. Residualidad, un trabajo silencioso. Ahí va a trabajar mucho tiempo, ¿ok? Mientras la molécula esté activa. Aplicaciones en áreas especiales, ¿ok? No lo vamos a trabajar como trabajamos este y este, o sea, es dependiendo de mi problema y de mi situación, ¿ok? Entonces,
en áreas especiales o que yo lo necesito usar. Siempre y cuando revisando lo que me acaba de mencionar el compañero. Si tengo animalito, obviamente lo adecuado es como esto es igual, lo retiro, sé que ese no se va a secar ni se va a evaporar porque ahí está impregnado. Dejo que trabaje el tiempo que necesito, luego limpio y luego reubico el animalito de nuevo. Y es lo preferente, ¿no? Como decía David, ese es, no se evapora, se queda impregnado, ahí se queda manchado del producto, va a trabajar hasta cuando obviamente se muere el alacrán. ¿Sí? Como todas las moléculas, con la luz y el calor se degradan. Por eso, la mayoría de los usos, no siempre, es hacia lugares protegidos de la luz, se puede decir. Aquí hay ahorita luz, pero es luz eléctrica, no es la luz del sol, no la va a dañar. Entonces, como está destinado a eso, a recovecos, entonces la luz no le va a dar. Que no es lo mismo cuando vamos, asperjamos paredes externas, sí, le llega todo el sol y la lluvia, y se me lo lleva este, ¿no? Pero pues trabaja adentro, a diestra y siniestra. Le regresamos la lámina, compañero legal. Ahí. Ujú. Ah, bueno, es que también la panadería tiene lugares especiales y los no especiales. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, yo he ido a panaderías y tienen su almacén. Y no tienen el pan que lo venden, pero es su almacén. Las máquinas sucias, todo. Ahora, tampoco es porque es el almacén, yo llego y empanizo, ¿verdad? Entonces, como usted lo dijo, por eso les puse esta oración, aplicación en áreas especiales. Yo determino mi uso racional y mi uso responsable, no solo de un polvo, también de esto. Imagínense si en la panadería tiene las charolas ya del bolillo que salió y yo aquí estoy aplicando el Urbatrin Flow. Todo ahí encima. Pero pasa el problema de que Y no es polvos, es todo. no somos nosotros que Ajá. ¿Recuerdan las tres flechitas? Los tres niveles. Era el primero. Educarlo al cliente. Yo sé que es difícil, pero no porque sea difícil lo vamos a dejar de hacer. Yo trabajé en salud pública y créanme, la gente afuera también es bien complicada. Señora, no la deje boca arriba, póngala así, y ahí ya no se entra agua y ya no hay mosquitos. Ah, ok, ¿te sigues? Como tú se lo volteas, te lo vuelven a voltear. Yo ya hice mi trabajo. Yo ya le dije que si los voltea, es un criadero menos. Y es un porcentaje de probabilidad menos de tener dengue. Pero a ella le gusta así, que se le llene de agua. ¿Qué podemos hacer? Pero no porque no lo cumplan, yo lo voy a dejar de hacer. Porque entonces yo soy cómplice. Si lo dejo de hacer porque no entienden, yo soy cómplice. Mejor prefiero dejar de ser cómplice y aunque lo hagan. Y lo de la señorita es el uso racional. Ahora, si con esto hay que hacer uso racional, que es medio controlado, obviamente con el polvo es una mayor responsabilidad, porque se lo estoy comentando, no es para todo, no es para llegar a empanizar, ¿sí? Ahora, ustedes son equipos de controladores de plagas profesionales, entonces hay que ir a hacer, como dice David, no nomás de llegar y aventar por aventar, sino es de llegar a bañar, es de llegar a hacer una buena inspección, saber por qué hay, por qué no hay, por qué hubo poco, por qué si estoy aplicando y me sigue habiendo el problema. O sea, si no es de llegar a aventar producto, es de llegar a hacer un trabajo profesional y se tiene que profesionalizar y eso es hasta en aplicar un producto. ¿Sí? Bueno, sigamos chicos. Entonces, ya parte de lo que estamos aquí colaborando, los compañeros, dando un poquito más también de los conocimientos y experiencias que ellos tienen, pues va guiado a esto, al uso responsable de lo que precisamente estaban platicando, el uso responsable de los polvos secos. No es para usarlos en cualquier lugar. ¿Qué cantidad? La cantidad que necesitas para que se quede impregnado, para que llegue a la plaga,
¿ok? No necesitas dejar medio kilo ahí. Digo, la bolsita de 250 gramos se te va a ir en una casa, o sea, un servicio, pues no, ¿no? No es el sentido, ¿no? La cantidad responsable, lo suficiente para que tú impregnes el lugar. Ahora, hay lugares adecuados de aplicación, lo dijimos, una tubería es segura, un drenaje es seguro, por decirlo así, no, seguro para las cucarachas no, seguro para nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todo se fue para adentro, ya nada voló por acá. Va a haber un pequeño, como decía el compañero, un pequeño desperdicio, si se puede decir así, porque hay partículas, tú controlas el tamaño de la partícula, pero no al 100%, ¿sí? Porque los equipos tampoco son precisos, entre comillas, pero siempre tienes un margen de error y pueden haber un cierto porcentaje el margen de error que siempre se permite, el 0.5%, de partículas más pequeñitas, que de pronto eso es lo que luego vemos que ahí se nos pasó por la cara, o lo que percibimos, porque también te ayuda a percibir lo que estás poniendo. Entonces, eso sería lo que no te estaría haciendo daño como dosis, ¿no? Ahora, una, dos, el lugar de aplicación te va a dar la seguridad y la medida, ¿ok? Si es abierto, obviamente no se procura hacer en lugares abiertos, como decía el compañero, porque si no, entonces el viento se lo lleva y afectas a otras zonas donde tú no quieres, como hablabas de la panadería, como hablaba el compañero. Igual si es que tú ves que tu polvo te produce más volatilidad, tú lo tienes que ventilar, ¿ok? Ahora, la cantidad responsable, no tienes que dejar medio kilo ahí, y eso ya lo platicamos, es la cantidad suficiente para. ¿Por qué la cantidad suficiente para? Aquí si tú me dices cuál es la dosis, es máximo 20 mililitros por litro, a la dosis que quieres utilizar, que te va a matar la plaga. Pero en un listo para usar, ¿cuál es tu dosis? Ya es listo para usar. Es la cantidad suficiente para lo que vas a hacer. ¿Ok? La siguiente. Ya hablamos de los equipos aplicadores, ahí los manuales, ahí les puse unas fotitos de internet, no son míos, no los vendo. También hay los eléctricos, ¿ok? ¿Le damos play? Entonces, como decíamos y lo mencionaba aquí el compañero, tú vas a medir qué cantidad aplicas de producto. O sea, tú tienes tu medida, como vieron en la imagen, esa puede ser una cantidad suficiente para lo que necesito. ¿Ok? Es un poco abierto, no necesito que me quede ahí el cuarto de kilo, solamente necesito que se quede pegado, porque siempre pasan por ahí las hormigas, ahí en esa práctica. Luego pasaron las hormigas, suficiente con que se les quede pegadas, como dijo David, ellas tienen que luego limpiarse porque les estorba, hasta por decirlo así, ya no tan científica, ¿no? Porque no lo quieren ahí, ya les está haciendo efecto y se comienzan a sobar. Es lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero que ahí trabaje, solamente impregnado en esa esquina. No tengo que irme por toda la esquina, toda la barda de mi jardín. No, en esa esquina porque ahí van a dar vuelta. O de pronto, ahí en esos recovecos, ahí se están metiendo. ¿Quién sabe adentro qué hay? ¿Sí? La siguiente. Ahora, la eficacia de los polvos secos. ¿Cuál es mi objetivo principal con el polvo seco? Ya lo dijimos. Yo lo necesito para desalojar, derribar y producir mortalidad. ¿Ok? Entonces, si mi polvo seco, usado de una forma cuidadosa, responsable, me desaloja, ¿sí? Me derriba y mata al insecto que estoy queriendo controlar, o lo erradico, como dice David, por más mayor que sea la población, si mi polvo me da esos tres resultados, entonces es eficaz. Claro, hablando de que si no sé, de 100 mató a las 100, pues obviamente es eficaz al 100%. Si de 100 mató a 80, es eficaz, pero al 80%. Y así se mide tu eficacia. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo pruebas en controlado? Pues obviamente si meto 20 cucarachas y mato las 20, pues obviamente mi mortalidad, mi eficacia es del 100%. Ahora en campo, ¿cómo lo mides?
midiendo tu población. Si tu población al inicio monitoreaste y era alta y comenzaste a hacer tu tratamiento solo puro con polvo en puros refugios, ¿cómo vas a saber si está funcionando? Tienes que volver a hacer tu monitoreo después de la aplicación, tiempo después. ¿Cuánto tiempo le vas a dar de trabajar? ¿Una semana? Lo que hablamos del perrito. ¿Le vas a dar 15 días? ¿Cuánto tiempo le va a dar de oportunidad a mi polvo? Porque es un trabajo lento, ¿sí? Porque no es a diestra y siniestra, es lento. Lento entre comillas, porque yo quiero esperar que siga trabajando y siga trabajando, porque van a seguir alacranes, porque se movieron de un refugio. Si el cliente movió tablas o tejas de un lugar, esos alacranes se van a otro y van a seguir buscando. Entonces es el tiempo que le vas a dar. Vas a ir después de 15 días y hacer tu monitoreo de nuevo. De tu monitoreo inicial, ¿cuánto capturaste? Les decía David, ¿cuánto capturaron en tu monitoreo inicial? Después de la aplicación, ¿cuánto capturaste? Después de una segunda aplicación, ¿cuánto capturaste después de 15 días más? No necesitas saber exactamente cuántas habían, no, más bien cuántas se van reduciendo y cuántas vas capturando. Hasta cuando llegas a un punto en el que pones la trampa, no captura ya ninguna cucaracha. ¿Qué quiere decir? Ya fue efectivo al 100% en cierto tiempo. ¿Por qué? Porque no era una aplicación controlada, no era una prueba controlada. ¿Ok? Estoy hablando de cómo medimos la eficacia en una controlada y ahora en la vida real con ustedes afuera. ¿Sí? Le damos play. Esa es una controlada. Yo supe cuántas puse. ¿Sí? Hagan de cuenta que ese es el cartón, el que nos mencionaba David. Les encanta meterse ahí, ¿ok? Porque hay oscuridad, humedad y refugio. Hago mi aplicación. Si se dan cuenta, el disparo necesario que yo necesito. O sea, en la etiqueta no va a decir, haga 3 disparos. No, es lo que yo necesito. Esa es la cantidad que voy a utilizar, no la dosis, es la cantidad. ¿Qué cantidad de polvo necesito para hacer eso? En el primer disparo y segundo, ¿qué hizo? Y ahorita en menos de 30 segundos, ¿qué hizo? Y ya obviamente la mortalidad yo la realizo en 24 horas, digo, porque me voy a hacer manual de la mesa. Es un producto sorpresa. Es un polvo seco. Es que tú quieres arruinar la sorpresa. Fíjate que usé uno azul. Entonces, ahora, lo dijo David también. Por ahí sigue una caminando, pero es que no es que es mágico el producto, que la toque y pum, ya se muere de un infarto. No, el producto tiene su proceso. Tiene que penetrar si es que todavía no se ha acicalado. Pero si le llegó hacia sus órganos sensoriales y comenzó a acicalarse, luego son las primeras que cayeron. Ahora, digo, no somos perfectos, ¿eh? Tampoco tiene que quedar así, pero bueno. Estamos aprendiendo, ¿sí? Todos cometemos errores, ¿no? Entonces, lo ideal es que comience a quedar así. ¿Sí se dan cuenta? Y ahorita vamos a ver otra imagen, cómo es lo ideal. Pero sí, la práctica es el maestro, ¿verdad? Le damos más adelante. Ahora, eso es en una no controlada. ¿Ok? ¿Cuánto le pongo? Bueno, para un lugar así, ¿cuántas creen que van a haber? Lo que dice David, 1.000.000, ¿no? 1, 2, ¿cómo es la condición de allá adentro? Es húmedo. Sí, o sea, con la primera espolvoreada que vimos de demostración, no se va a quedar ahí. O sea, aparte el lugar es grande, es encerrado. ¿Me es peligroso? No, es peligroso para ellas. Pero miren, ya hice lo que pidió aquí. Desalojo, luego derribo y luego sigue. Ahora, me van a preguntar, ¿por qué en la cucaracha alemana que vimos hace un ratito, que fue grabado en vivo, no le aceleramos, nada, todo en vivo? ¿Por qué en esa se vio luego un derribo y en esta de pronto no se ve rápido? Comienza a trabajar, como lo comentamos hace rato, ¿cuánto tiempo va a durar para que se degrade?
según la condición en la que se encuentra, ¿ok? Ahora, no es lo mismo aplicar en un lugar con condiciones muy adversas como ese, pero ya comencé a trabajar. Yo puedo decir que ahí obviamente a la semana tengo que regresar o a los 2, 3 días, porque es un lugar con condiciones muy adversas. Entonces, no va a durar como cuando yo lo pongo en un contacto, pero ya trabajé ahí. Imagínense cuánto hubiera tirado de esto para... ¿Y cómo le hago? O sea, hago así, comienza todo a trabajar, se encapsula solito y trabaja y la saca. Ahora, la pregunta que yo mismo me hice, ¿por qué derribó más rápido la alemana que a la americana? Es el tamaño. Necesita más tiempo en un artrópodo más grande, ¿ok? Por muchos factores. Grosor de la cutícula, el tamaño hasta que lo intoxique. O sea, porque no es que la molécula entre y ya le mete una cuchara en los intestinos, no. Trabaja intoxicándolo metabólicamente. La cucaracha es más grande, es más resistente, es más fuerte. La dosis que necesita tener penetrado adentro en su hemolinfa necesita mayor que la de un cuerpo más chiquito. ¿Ok? La siguiente. Entonces, el objetivo de los polvos secos, ¿cuál es? Como la de cualquier otro insecticida, impregnarse, claro, hablando de insecticidas para impregnación, ¿no? Si nebulizamos, no se impregna. Impregnarse, derribo y mortalidad y residualidad. Si se dan cuenta, como lo mencionaba David, no necesita la cucaracha bañarse del polvo. Esas dos cucarachitas son de las que estuvieron aquí. De pronto esta fue la que le cayó directamente. Y sí, esa se va a morir. Pero si se dan cuenta ya, tendremos que hacer más zoom para darnos cuenta que era muy poquito lo que le cayó. Va a demorar más en voltearse, en caer, en morirse. Pero de que se va a morir porque ya ¿quién la limpia de eso? Ella, por más que se quiera limpiar, se va a terminar impregnando más. No se va a ir a meter al agua a bañarse para quitarse. Entonces, de que se va a morir, se va a morir. ¿Ok? Y claro, van a haber clientes en los que van a decir, yo no quiero ver las que salgan. Entonces usamos ahí un equipo. Ya me voy con mi compañero. A ver, yo le voy a aplicar, pero cuando comience a salir, me las vas aspirando. Digo, a menos que le tenga miedo, pues también sale corriendo, pero bueno. No va a salir corriendo, pues ya están. No, no porque es que como es hidroscópico, se queda impregnada la grasita de la cutícula y repele el agua. No, no se va a limpiar, más bien se va a adherir más porque es hidroscópico, o sea, perdón, hidrofóbico. Entonces se va a adherir más bien a la capa cerosa, la grasita. ¿Ah? No se le va a limpiar, aunque la bañemos. Entonces, los tres objetivos principales que tiene un polvo humectable, obviamente trabajando con responsabilidad. Ya lo mencionamos, no es en cualquier lugar, no es toda la cantidad que querramos, es con profesionalismo, nosotros mismos graduando nuestra mano, porque una cosa es la bombita, pero también es nuestra mano, y tampoco es de llegar a darle como fuera, ¿ok? La siguiente. Ahí vemos el comportamiento que dijo David. Si se dan cuenta, miren lo que está haciendo. Está limpiando. Porque, como dijo David, en sus órganos sensoriales, ¿sí? Le está afectando, no los quiere. ¿Okay? No le permite estar tranquila biológicamente. Ah, me quito si quiere. Luego se las comparto si quieren. La siguiente. Ese es el comportamiento que preguntabas del mecanismo de acción. Es inhibidor de los canales de sodio, ¿ok? Ahí hay una cosita muy curiosa que trabajan con los canales, y produce ese tipo de choque eléctrico, ¿no? Se tapan los canales de sodio, ya no hay la transferencia de la corriente, etcétera, ¿no? Y terminas con una muerte en ese sentido, porque no necesitas bañarlas de producto. Es la cantidad suficiente y el tiempo suficiente para que el producto trabaje adentro. ¿Sí? Y hablando de la residualidad,
con el ejemplo que puso David debajo de la tablita o debajo de una teja, tiene que nomás quedar el ejemplo de la pared, solo es una capita, porque no necesita el alacrán, la cucaracha, la chinche, el redúvido, no necesita empaparse, o sea, necesita solamente impregnarse y solito va a trabajar. Es un trabajo silencioso, ¿ok? Tú te vas a dar cuenta luego en tu monitoreo, en tu inspección, en tu revisión, ¿ok? Baja de población. La siguiente. Este es el producto que me preguntabas, que qué aplica ahí en las cucarachitas, en el cucurucho ahí de cartón. Cirano al 4%, ¿qué quiere decir la familia Cirano? Ya conocen Cirano 20, Cirano Plus, Cirano 40, polvo humectable. Nos faltaba un integrante en la familia Cirano. Entonces, el polvo seco al 4% es de registro urbano, es categoría de banda azul, ¿ok? Y yo les mencioné del desarrollo del tamaño de la partícula. No es de tamaño de malla 200. Es una receta del abuelito Caplún, nos la pasó. Entonces, ¿qué hicimos con el desarrollo del tamaño de la granulometría del polvo seco tradicional en el mercado? Lo hicimos más fino. Existe una malla más fina todavía, pero esa no, porque ese tiene un problema. Hubiera tenido un problema. Hace mucho polvadera. Entonces lo pusimos en intermedio. Ni muy fino, que es la otra malla, ni el de 200, que es el que no queríamos, porque queríamos precisamente lo que dice David, queríamos ese resultado, que quede una capita fina. Porque por más despacito que le des, si el gránulo es grande, pega y se cae también y comienza abajo a quedar la línea y el canal de polvo. Queríamos un tamaño que se quede, claro, midiendo la manito, que se quede impregnado, nada más para que pase y se quede impregnado, ¿verdad? Presentaciones de 250 gramos, 1 kilo, las zonas tradicionales en el mercado, y les tiene que durar, no es para empanizar, ¿ok? Ahora, comercialmente tiene abre fácil, pero las dos presentaciones van a traer el Ziploc, el abre y cierra, ¿ok? Precisamente promulgando lo que les acabo de decir. No es para que se los acabe una bolsa de 1 kilo en 2 servicios. Es para que lo abres, lo usas y luego, porque estamos hablando en la plática de hay humedad en todos lados. Más si están en Tehuacán, en Izúcar, donde hay mucha humedad, y si no tiene su cierre fácil, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a hacer bolitas, se va a degradar más, entonces les vamos a hacer, aparte más allá de que se degrade, porque sé que ustedes tienen muchos servicios y se lo van a acabar rápido, es el desperdicio y posibles accidentes. Les voy a poner un ejemplo, un rodenticida líquido, ya de años, ya de muchos años, Licuatox. ¿Cómo era la presentación de 100 mililitros? En una bolsita, así como esas. La cortabas, ya la usabas y lo que te quedaba no la ponías. Ahí había que hacer maniobras para amarrarla, sellarla, se regaba en la camioneta. Lo pones en un botecito de 100 mililitros con tapa rosca. Hay que pesarle tanto. Claro, va a costar un poquito más porque pues el frasco cuesta más que una bolsita de plástico. Pero yo te doy una seguridad mejor. Entonces más bien es para seguridad, ¿sí? Porque sí, va a tocar abrirla, ¿no? No me lo acabo, 1 kilo no te lo vas a acabar hoy. Toca hacerle sus mejures, sus sellados, y luego otra vez le rompes, hasta que se te acaba ya la bolsa y no. Bueno, entonces les damos una mayor seguridad en ese sentido que ustedes andan para arriba, para abajo, para un lado y para el otro, con un sistema de cierre y abre, ¿ok? Sí, sigue siendo nuestras mismas hipermetrinas, las 50-50 que usamos en el polvo humectable, y bueno, la otra también 50-50, pero esa es de origen aceitoso líquido. La siguiente pregunta, sí. Llega al 4%, es decir, en 100... Ya, para que no se confunda la intoxicación por los inertes, más bien no por... No, digo, yo le mentiría si le digo ahorita y me invento, y digo, sí, es lo que me dijo para sacar... No, le digo, no tendría yo forma de saber, porque es una información que no las pase.
hay cierta información que se llega, y no porque la vayan a hacer, sino porque pues ya sabe cómo luego son los departamentos. Ahí en esos casos, digo, ya que lo pone el ejemplo, digamos, ya comienza, digamos que es una licitación, y usted pum, le pegó ahí al gordo, industria alimentaria, ya lo tiene, y le solicita al cliente, yo necesito saber los inertes aparte del ingrediente activo, porque ese se declara, y recuerde que en una etiqueta no se declara el inerte, se declara como porcentaje total, más no como individual. Sería un buen ejercicio yo preguntar en planta, fíjense que es en planta, ni siquiera acá en comercial, ¿eh? Ese planta es, oye, ¿qué posibilidad tienes que si pasar el caso que el cliente de el cliente del cliente de mi cliente, porque ellos son mis clientes, le pide una especificación de los ingredientes inertes? Digo, yo lo voy a hacer como ejercicio y no tengo tema, pero yo sí lo voy a hacer como ejercicio para saber qué posibilidad de alcance tiene el que ellos les den una carta donde digan, esos son los inertes y no están contraindicados para la industria alimentaria. Digo, yo ahorita te puedo decir, no, ya me dijeron que no están contraindicados. Bueno, es mentirte, ¿no? Pero es un buen ejercicio, digo, yo lo voy a hacer para cuando nos vemos les aviso. Ah, digo, porque pues ya nos vemos siempre en congresos, en todos lados. Me pueden volver a preguntar, oye, ¿ya averiguaste? Una vez me pasó así, de un curso, yo quedé viendo la punta como ahorita, la verdad no es algo que nos la pasen, y sí es importante saberlo. Y después en un congreso me vieron, oye, ¿te acuerdas? Sí, ya te tengo la respuesta. ¿Cómo se la pasé? ¿Ya? Digo, pero sí lo voy a canalizar y voy a apuntar si eso es posible, dado el caso de que un cliente, el cliente de mi cliente, lo solicitara como industria alimentaria. ¿Sí? La siguiente. Entonces, pues agradecerles ahorita la parte teórica, porque como les mencioné, digo, la parte práctica va a ser rápida, porque ya vieron cómo mata rápido, ¿no? Para que también sea un poquito dinámico y de pronto también sirve, una dinámica como la que vamos a hacer sirve, para que no solamente yo les diga lo que yo sé, también más compañeros también tienen mucho conocimiento que compartir, ¿ok? De pronto lo que yo no lo tengo, lo saben los compañeros, o al revés, y lo intercambiamos, y eso es la mejor forma para que todos aprendamos, ¿ok? No solamente para que se para acá. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica. Lo que vieron con el cucuruchito y que aquí la vamos a hacer de rápido, ¿ok? Igual es porque les voy a decir, no crean que traje pasteles, ¿eh? No son pasteles, son para hacer la camarita. Digo, ahí entre mis ratos libres, pues, no hay mucho presupuesto para acrílicos, toca hacerle ahí a lo mexicano. Entonces, si quieren, mientras se da un break, lo vamos a ir preparando para que ya hagamos la aplicación, ¿ok? Porque ahí van a decir, capaz si aplicaste otro producto, no era el tuyo, no mató. Ahorita no traigo la foto del registro. O sea, ahorita aquí en la lámina no, pero seguro la tengo aquí y ahorita te la comparto y te digo qué es, ¿no? Ah, bueno, pero ese sería después que se haga oficial el lanzamiento. Sí, sí. No, sí, no, en el portal se sume ya cuando ya sale el producto al mercado. Por eso ahorita ni el producto lo traigo en bolsita, ¿no? Porque este es como un pre-lanzamiento, ¿eh? Sí, pero no hay problema, igual todos los registros se publican.